Muy bien, en democracia se discute, se debate, y venimos discutiendo como hace muchos años con mucha energía, con mucha pasión. Tenemos acá 4 periodistas de distintos medios, de los medios más diversos. Gabriel Lavinia es conocido, fundador del Porteño, trabaja ahora en Radio Mitre. Martín Granowski es un... iba a decir veterano, pero no quiero que suene mal. ¿Y veterano qué vamos a hacer? Fue jefe de redacción de Página 12 y ahora es periodista de Página 12. Maxi Montenegro también pasó un tiempo por Página 12. Ahora somos periodistas de distintos medios, pero que en algún momento trabajamos todos en Página 12. Canal 26 y Maxi... y José Nathanson está en Radio del Plata y es el director del Monde Diplomatique. ¿Qué es lo que ven que pasa? ¿Van a ir a la marcha? Un periodista debe decir si va a la marcha o no va a la marcha. Yo voy, pero bueno, si ustedes quieren, díganlo o no díganlo, como ustedes quieran. ¿Qué quieren? Empiezo yo porque estoy en este lado. Yo no sé, se puede decir o no. Yo diría lo siguiente, si uno mira la superficie de la convocatoria o el planteo formal, digámoslo así, de la convocatoria, es difícil no ir, digamos. ¿Quién no quiere que se esclarezca? Es como estar en contra de una marcha contra la pobreza, contra la desigualdad. Ahora, el tema del núcleo convocante a mí me resulta expulsivo, digamos, ¿no? Que sean fiscales que están sospechados, algunos de ellos, de no ayudar a la investigación. Y también me parece interesante ver quién no va. Yo cuando veo quién no va, veo sobre todo los familiares de las víctimas. Ninguna de las asociaciones de familiares de las víctimas, ni siquiera la de Laura Ginsburg, una persona que ha estado muy en contra de muchas de las cosas que ha hecho este gobierno, decidieron y han hecho explícita su decisión de no ir a la marcha. Eso me parece que es sintomático. Dicho esto, creo que el hecho, que este es otro argumento fuerte, digamos, el hecho de que haya algunas figuras muy impresentables que han dicho que van a ir a la marcha, que es Cecilia Pando, por decirlo de algún modo, no convierte a todos los que van a la marcha en Cecilia Pando, digamos, ¿no? Esto me parece que es si no hay una falacia dominem ahí que me parece que también hay que desmontar, digamos, no es que porque Cecilia Pando va a la marcha es una marcha autoritaria o de gente que defiende el proceso o que están todos los que están ahí tramando un golpe de Estado. Ahora, después sí veo, y esto ya es un terreno por ahí más especulativo, como una posibilidad, la idea de que se está jugando, digamos, y hay muchas operaciones en este sentido, la idea de que la fiscal y la jueza están manejando muy mal la causa, que la causa no lleva a ningún lado y que por lo tanto hay que sacársela y pasarla al fuero federal. Es algo que circula y es una hipótesis que se maneja que me parece que tiene algo de verosimilitud. Me parece que una consecuencia tal vez no deseada de la marcha puede ser esta. Instalar la idea de que la causa no avanza. Un mes no es mucho para una causa de un suicidio, un homicidio, un suicidio inducido, lo que fuere. No es tanto. Porque uno dice, claro, uno está acostumbrado, yo de la AMIA pasaban 20 y pico de años y no hay nada. Ahora, un mes no es tanto. La justicia tiene otros tiempos. Obviamente la exasperación mediática hace que parezca que no se avanza. Yo no sé si no se avanza. Vamos a ver cómo plantea la acusación la fiscal, cómo se llega al juicio. Ya que estamos de periodistas. Sí. Cuando murió Cabezas, cuando no matan a Cabezas... Sí. Había un nivel de investigación y de presión para que se hicieran las cosas bien que era muy fuerte. Y al mes, fue en enero también, creo, y en febrero fue la primera marcha. Sí. Y nadie sabía, mucho tiempo después se supo quién fue, nadie sabía si fue el gobierno, si no fue, si sabía que lo habían matado, pero quién fue. Y convocaban periodistas, y si vos te ponías a ver la historia de cada uno de los miembros del periodismo que convocaba, y habría buenos, malos, más o menos, como acá, convocan fiscales, qué sé yo, entre los fiscales que convocan está el fiscal que lo puso preso a Menem, y hay otros fiscales que frenaron la causa. Sí, pero hay 8 muy notorios, Ernesto. Me parece que hay 8 que son los que están a la cabeza, que han dicho además que van a marchar escenográficamente a la cabeza y que atrás van a ir todos los días. Mira, respecto a los fiscales y a los jueces federales, que en general los conocen y los conocemos todos, muchos de ellos en algún momento han detenido causas para investigar la corrupción en el kirchnerismo, también lo han hecho en el menemismo y después han investigado en la etapa final de un gobierno. Y algunos que hoy parecen que son adalides de la lucha contra la corrupción, como el juez Bonadío, antes no investigaban y a fines del año pasado han sufrido alguna maniobra en contra de la CIDE, digitada por la Casa Rosada, en cabeza de Estiuso, para tratar de sacarlo a Bonadío de la cancha. Es decir, todos sabemos lo que es la justicia federal argentina, cómo trabajan, cómo son los fiscales y la permeabilidad al poder político según el momento de ese poder político. Ahora, más allá de eso, por eso digo, ¿quién convoca? Y bueno, son los mismos que la jueza de Arroyo Salgado. No voy a hacer ahora un currículum de la jueza de Arroyo Salgado, pero en algún momento ha jugado muy cerca del gobierno, como lo hacía Nisman. Bueno, en este momento la jueza está convencida, la exmujer de Nisman, que a Nisman lo mataron, y va a encabezar la marcha junto con sus hijas. A mí lo que me preocupa es el rol de la presidenta.
decir, acá la última versión que tenemos de la presidenta en público hablando de este tema es que está convencida que no es un suicidio, no tengo pruebas pero sí certezas, dijo. Abonó la teoría del asesinato, pero dijo un muerto que le tiraron, es decir, un asesinato para perjudicar al gobierno. Esa sola mención de la presidenta, de la cúspide del Poder Ejecutivo, es causal para que esta investigación tome otra marcha, digamos, porque tiene un condimento político, uno tiene a sospechar que la presidenta, hoy con Pocino, los que manejan la CIDE, alguna información adicional tiene. Después no habló más. Ahora, si esta fuera la hipótesis, por ahí cambió, por ahí la presidenta, como dijo acá el fiscal, estaba bajo emoción violenta, digamos, estaba en un momento difícil. Pero yo quiero creer que no, que la presidenta tiene su experiencia y la última versión que dijo, a Nisman lo mataron. Lo necesitaban vivo y después muerto. Bueno, eso solo, que hayan asesinado en la versión de la presidenta a un fiscal en democracia es gravísimo y ameritaría que la presidenta estuviera también planteando que hay que hacerle un homenaje, no un minuto de silencio a la pasada en el Senado porque una senadora opositora lo pidió. Ahora, me preocupa el rol de la presidenta, porque la presidenta me parece que ya no le importan estas cosas. Que la presidenta está con un rol de polarizar la discusión y se toma esta marcha o la discusión política acá como lo ha hecho en el pasado, porque además, más que en el pasado, porque no le interesa, porque no juega electoralmente. Y el discurso hoy de la presidenta es para que no se escape un solo voto del kirchnerismo. Cristina le habla hoy todo el tiempo al kirchnerismo, no le interesa absolutamente más nada de lo que hay afuera. ¿Por qué quiere condicionar su sucesión dentro de la interna del oficialismo? Quiere condicionarlo a Scioli, quiere condicionarlo a Randazzo, el que sea el sucesor. Y a mí me preocupa porque ese juego electoral de la presidenta o ese juego de política de corto plazo tiene graves, o puede ser muy riesgoso. Si acá en este momento, por suerte ahora están protegiendo a Policita, protegiendo a la testigo tal, al periodista que tal vez era un invento, pero si, como dice la presidenta, hay servicio de inteligencia atrás, que en la versión de la presidenta pueden cometer la muerte, el asesinato de un fiscal, bueno, acá cualquier cosa que pase bajo este escenario puede tener unas consecuencias políticas muy graves. Entonces me preocupa eso, que la presidenta sigue ensimismada en un juego político que puede ser valedero desde el punto de vista de permanecer con el poder hasta el último minuto y digitando hasta último minuto la interna dentro del partido de gobierno, el partido más importante hoy en la Argentina, que tiene dos candidatos competitivos y sobre todo uno, Scioli, y también Randazzo. Pero me parece que hacerlo en base a esta situación de fondo, que murió un fiscal y que la última versión de la presidenta fue que lo asesinaron, me parece que es muy grave. Y contender con una marcha donde buscan homenajear, y en esa marcha obviamente además de Pando va a haber fiscales que la presidenta lo conoce muy bien, jueces que la presidenta lo conoce muy bien, porque han operado con ellos en buena parte del kirchnerismo cuando este gobierno tenía todo el poder. Martín. A mí me interesan algunos datos que no agotan todo, ni agotan el análisis, ni agotan la descripción de este fenómeno. Ni siquiera era marcha. Y le pongo nombre y apellido para que los datos tengan cierta carnadura. Germán Moldes. Moldes es fiscal ante la Cámara Federal. No es de ahora. Moldes fue secretario de Población en la época del gobierno de Menem, después hizo un viaje por el mundo y después fue premiado en aquel momento con su entrada en el Fuero Federal. Es uno de los que maneja el Fuero Federal. Yo no lo puedo probar esto, pero lo puedo decir con algunos elementos y algunos ejemplos que tienen que ver, por ejemplo, con la causa AMIA. Cuando Memoria Activa, cuando la querella de Memoria Activa en algún momento pide el acompañamiento de los fiscales en la querella, Nisman contesta, el fiscal natural es Moldes, sin la aprobación del fiscal natural yo no puedo actuar en lo que se pedía en ese momento. Hay dos causas, digo, no quiero entrar en detalles, una la tenía el hijo y la otra era la causa de encubrimiento. En una no entra porque el fiscal natural, dice Nisman, es Moldes, y Moldes me dice que no actúe y no puedo actuar. Moldes le dice a Nisman que no actúe en la causa AMIA. El que dirige el homenaje, no quiero ofender a los que participan, por eso estoy hablando. El que dirige el homenaje a Nisman es el que, con mayor o menor entusiasmo, mayor o menor decisión de Nisman como reacción a eso, me resulta medio desagradable hablar de un fiscal muerto, muerto por lo que sea, muerto como sea, yo no lo sé eso. El que hizo eso es uno de los que organizó la marcha. Otro es Raúl Ple,
hoy es fiscal en la Cámara de Casación, es uno de los 4 fiscales en la Cámara de Casación. Es otro de los organizadores. Tampoco quiero ofender, yo no quiero decir que todos los que marchen mañana son Raúl Plea. No lo son porque la política es bastante más compleja, es bastante más plural, inclusive si hablamos del antikirchnerismo es plural y el kirchnerismo es plural, si queremos ponerlo en esos términos. Y se nutre de diferentes vertientes. Bien, eso es otro de los que no solo no hizo nada, sino es el fiscal que no asistía cuando había que acusar. Son fiscales que no trabajaban de fiscales. Los fiscales que no trabajaban de fiscales y que siguen sin trabajar de fiscales en algunos temas, o en todo caso avanzan, retroceden, aceleran, frenan, pasaron al primer plano. Plea tenía un primer plano más destacado. Moldes, yo creo que si preguntamos y hacemos una encuesta, no ahora por televisión, o ahora por televisión si querés Ernesto, y hacemos una encuesta de quién es el fiscal Moldes, nadie lo conoce. Es una de las figuras centrales del fuero federal. De los jueces federales son más conocidos. Algunos de los fiscales son menos conocidos. Es uno de los que digita, es uno de los que mueve. Ahora, ¿movió solo? ¿Estuvo solo estos años? No. Eso es lo que es la mayor complejidad de este tema y me parece que este tema hay que plantearlo. Trabajó con parte de los servicios de inteligencia o con los servicios de inteligencia. Yo no sé si solo con la Secretaría de Inteligencia. Supongo que sí. El comienzo de la causa AMIA, todos se acordarán cuando Galeano vuelve de viaje, el juez Galeano, y dice, se van a caer de espaldas. Y de entrada hubo una narrativa sobre la culpabilidad iraní. Yo no estoy diciendo que Irán no haya sido responsable o que agentes iraníes no hayan sido responsables. No lo sé, porque no soy fiscal, no soy quien investigó, ese tema. Lo que sé es que hay impunidad 21 años después. Y que se van a caer de espaldas de Galeano seguía una línea en aquel momento. Toma, no de Galeano. ¿Eh? Toma fue el que dijo se van a caer Claro, de espaldas. exactamente, Toma. Bien. El juez Galeano, Anzorregui, secretario de Inteligencia. Galeano, ¿cómo termina? Galeano termina fuera por impulso del propio gobierno de Kirchner, después del gran impulso de la Corte Suprema. Yo pensé en aquel momento, y quise, no solo pensé, que ese iba a ser, no el principio de una fumigación de jueces o fiscales, porque no se trata de eso, sino de una selección, de un control democrático, de un control republicano, de un control institucional. En algún caso se dio. Para mí el caso de Galeano es ejemplar. El juicio de encubrimiento es ejemplar. Eso no siguió. Lo que hubo es, digamos, ahora uno se pregunta, Néstor primero y Cristina después, ¿no pudieron hacer más? ¿No quisieron hacer más? Usando la frase de Alfonsín, ¿no supieron hacer más? ¿Pensaron que iban a controlar los servicios de inteligencia? ¿Pensaron que remover un avispero era peligroso? Bueno, en algunos casos, como el de Yervide, hubo una complicidad muy evidente. Exactamente. Gabriel. Bueno, para empezar, yo creo que la muerte de un fiscal que a mí nunca me gustó, además. Vos sabés que yo hice un libro sobre la AMIA, hice además una reedición del libro, y en ambos casos todo lo que pasó estos 21 años es un despropósito absoluto donde el Estado es el principal responsable. Y el Estado, quiero decir, el Estado en sus 3 poderes y en todos sus gobiernos en estos 21 años del estado actual de la causa. De estos 21 años, 12 años fueron kirchnerismo. Una de las cosas más viejas que utiliza la Policía Federal, lo conozco todavía de la época de los milicos, y la CIDE y la justicia, para embarrar la cancha, es hacerse pasar por ineptos. Entonces vos ves una enorme ineptitud inicial, que vos pensás que no saben hacer las cosas, y en esa ineptitud, en ese manejo que parece de tipos que no tienen... De torpeza, están encubriendo. Y ese encubrimiento que se ve en el inicio de la causa AMIA, se ve también en lo que pasó en la casa de Nisman el primer día. La misma cosa. Es decir, un montón de gente que entraba, salía, horas enteras para decir qué es lo que estaba pasando adentro. Hay un tipo, un italiano que es experto en este tipo de investigaciones, que lo llamé el otro día y me dice, si un mes después no se sabe si es suicidio o si es homicidio, es homicidio. ¿Qué significa esto? Significa que indudablemente en todo ese desmanejo que hubo, va a ser muy difícil saber exactamente qué pasó. Hay un montón de elementos que te indican que debe haber sido un homicidio, la presidenta lo dice también, pero independientemente de eso murió un fiscal. Un fiscal que, te vuelvo a repetir, con el cual yo no estaba de acuerdo en la forma en que él manejó, pero murió un fiscal. Eso implica naturalmente llevar
la forma de discusión de la problemática y de los problemas a otro nivel, a un peldaño muy peligroso. Y yo creo que en esa situación, si se muriese del mismo modo Gilles Carbó, yo también iría a la marcha, con todo lo que no me gusta, así como no me gusta Nisman. Porque me parece que nosotros no podemos permitir que esto empiece a pasar. Y a mí me da terror que desde el gobierno se saquen afiches, se haga se utilice todo este mecanismo. Lo vemos acá a un viejo colega tirando carpetazos de los tipos que van a ir a la marcha, como si yo tuviese que agarrar y leerme el currículum de cada uno de los que van a ir a la marcha, una cosa totalmente absurda. En este momento lo que hay... ¿Vos te refieres a lo que yo dije? Sí. No, es información, no es Sí, carpetazo. bueno, está bien. Es información. Bueno, perfecto, es información. Te retiro lo dicho. Bien. Empezar a buscar la información de cada una de las personas que fueron, si son buenos o son malos. Acá lo que pasó es que murió un fiscal y yo creo que en eso no podemos hacer ninguna clase de distinción. Mataron a un fiscal. Y no podemos evitar tener que hacer algo al respecto, porque lo que puede venir a partir de eso es mucho más grave y creo que tenemos que parar. Ya vivimos eso, ya vivimos. Entonces creo que esto es un punto de inflexión que no podemos permitir. Me parece además que el hecho de que exista una causa, primero, que es la causa madre, que es la causa AMIA, donde todo el mundo, no solamente, vuelvo a repetir, el único responsable es el Estado, pero es decir, memoria activa, para convertirse en querellante tardó 1 año y pico. Y creyeron en Galeano durante 1 año, que era una bestia ese tipo. Si uno miraba lo que había hecho en su vida, que había trabajado en el caso Sivak, había hecho lo mismo cuando él era secretario del juzgado. Página 12, con Coleman y con Lechman bancaron a Galeano a muerte. Santoro hasta unos años atrás seguía bancando a Galeano y decía que le habían hecho la cama. Es decir, todo un sistema que se compraron la teoría oficial. El gobierno nacional, hasta hace poco, estaba con la teoría iraní de que esto fue Irán, y fue el que en las Naciones Unidas... Cristina, primero Néstor y después Cristina, estuvieron haciendo acusaciones contra Irán, pidiendo que se hagan medidas, y de repente cambió. ¿Qué es lo que cambió? Bueno, cambió seguramente alguna decisión política, que por supuesto tienen derecho a tenerla, pero si alguna cosa pensaban que tenía que cambiar en la causa, debieron haberlo hecho desde el punto de vista legal. Vos fijate que hace tiempo atrás, cuando vos me invitaste, yo te conté de la historia de un espía que había sido puesto por el Estado adentro de la comunidad judía, y que llegó a ser secretario de actas de la OSA. Cuando ese señor le contamos a Nilda Garré, que era secretaria de Seguridad, ministro de Seguridad, Nilda Garré, habían 2 delitos. Uno era la inteligencia interna y la otra, el hecho de que él sostenía, y por eso vino a vernos, que era probable que la información que le había suministrado a sus superiores había sido utilizada para cometer el atentado, ni más ni menos. ¿Qué hizo Nilda Garré? Lo tomó para ella y no dijo nada. Es decir, Nilda Garré, que era ministro de Seguridad, debió llevar esto a lo de Nisman inicialmente, lo llegó a Nisman 5 años más tarde. A ver, ¿se entiende? Es decir, ahí es el perfectamente. Estado encubriendo, es Nilda Garré encubriendo también. En cualquier mesa de debate no se llega a ninguna conclusión, simplemente se facilita que cada cual o la gente que escucha acceda a distintos puntos de vista y nadie gana. En general nadie gana, nadie pierde. Es simplemente, es una obviedad esto que estoy diciendo, pero si alguien quiere decir algo más, estamos muy pasados de tiempo. Yo Por algo supuesto, bien cortito. A mí una cosa que me preocupa, es por ahí, me inquieta de todo esto, es cómo refuerza 2 núcleos de pensamiento que están muy asentados, digamos. Para el ultra antikirchnerismo más duro, fue un asesinato en el cual el gobierno tuvo algo que ver, ¿no? Para el ultra-kirchnerismo, defensor del kirchnerismo más duro, es un muerto que le tiraron a la presidenta. En los 2 casos, ahora, en los 2 casos se llega a la hipótesis, apresurada desde mi punto de vista, de que fue un asesinato, un suicidio indicido, cuando hasta ahora en la causa la hipótesis más fuerte es que fue un suicidio, porque no hay ningún elemento judicial que pruebe. Yo insisto, lo la contrario presidenta podría haber desactivado todo esto que está ocurriendo ahora, simplemente diciendo la causa de encubrimiento es una causa endeble, lo que ha dicho el kirchnerismo, vamos a poner toda la documentación en lo del juez Rafecas, donde esté la causa, y eso se va a discutir ahí. Y en el caso de Nisman, hay un fiscal de la Nación muerto, vamos a hacer un homenaje y vamos a buscar hasta las últimas consecuencias quién es el responsable. La presidenta no quiso desactivar esto y por eso ese es el riesgo, me parece, porque sigue con la estrategia de polarizar con cualquier cosa y me parece que la principal preocupación hoy de Cristina es la interna del partido oficial y después las causas de corrupción. Todos saben que esta causa con Rafecas y con Policita no se resuelve ni este año ni el año que viene. Es una causa que cualquier juez la va a dormir hasta el próximo gobierno y lo va a dejar pasar. Las causas de corrupción
que hoy se siguen en los tribunales federales, van a avanzar rápidamente, incluso este año. Cristina lo sabe y por eso busca polarizar todo dentro del debate político. ¿Por qué avanzan? Bueno, yo creo que tenemos una muy mala justicia federal, porque antes no investigaban, tendrían que haber investigado los últimos 10 años y se acuerdan de investigar en el último año. Muy rápido, una página, y tú, Nicolás, en particular, no compraron Galeano. Creo que hicieron un ejercicio crítico, periodístico. Después fue eso. Eso fue con posterioridad. Con posterioridad. Puede no haber sido inicial, perfecto. No compraron Galeano. Primer punto. Segundo, me parece que en paralelo a la marcha, no digo que la marcha sea parte de esto, me parece que en paralelo a la marcha hay una cloaca que hoy se ve que antes no se veía, que es la cloaca de una parte de las fiscalías y los juzgados federales relacionada con los servicios de inteligencia que vamos a ver en qué medida se reforman o no se reforman. Pero me parece que hay un desafío ahí puesto. Gaby. La fiscal que está a cargo de esta investigación tardó 8 días, por ejemplo, en pedir los teléfonos. Una cosa que lo que se hace en estos casos es apenas se entra al lugar, una vez que se determinó que está muerto, se saca a toda la gente, incluyendo a la policía, y solamente tiene que quedar ahí la gente del equipo forense y tomando de una sola vez hasta que se termina, si sean 8 o 10 horas, todas las pruebas que hacen falta. Esto no se hizo así. Esta mujer trabajó a los ponchazos. Después de un mes, con una manada de búfalos caminando por adentro de la casa, gente meando en los baños, cosas de ese tipo, realmente la posibilidad de que esto se esclarezca son muy bajas. Les agradezco a los 4.